Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote. Seguimos en Diarios, en el Pulqui Bar. Después vamos a ir a comer una pizza a Pizza, ahí en pleno Palermo. Y estamos, bueno, Nuria, ¿tenías algo para contarnos de los likes? Los ¿Cómo likes. es? Estamos teniendo muchas vistas en YouTube en este momento, así que todos los que estén viendo el programa, no se olviden de darle el dedito, de poner Que no likes. es este, ¿eh? No, para nada. No, nos sirve un montón. Necesitamos llegar a 100.000 suscriptos antes de diciembre y venimos muy bien. Eso es importante para la difusión de todo lo que hacemos en la radio. Y para sostener la radio. Y sostener la radio de las madres. Así que vamos con esta campaña. Dale like. Dale like. Bueno, dale me gusta, dale me gusta. Y estamos, bueno, muy contentos de que compartir este momento no solo radial, sino acá en el bar. Y ahora vamos a tener, para emocionarnos y para disfrutar, porque está Juan Falú con nosotros. Y bueno, está aquí para compartir su música, sus vivencias, su historia, su pensamiento, su emoción, pero también para contarnos que mañana se va a estar presentando en La Boca, Juan. Sí, con Marcelo Mogilevsky, gran amigo y grandísimo músico, con el que venimos haciendo encuentros esporádicos pero sostenidos en el tiempo, hace 40 años ya, en el Teatro Catalinas de la Boca. En el Catalinas de La Boca. Sí. ¿A qué hora es? Bueno, lo pueden buscar seguramente en las redes, búsquenlo. Pero Juan Falú en Catalinas en La Boca. Nosotros vamos a tener el placer de ahora compartir un poco. No sé si querés empezar tocando un pedacito de algo. ¿Qué te gustaría? Recién estabas con Río Abajo, con el jangadero. Que justo le estaba contando a Amado de la presencia de Eduardo Falú en mi vida, porque me preguntó si yo había estudiado. Le dije, no, la verdad que soy orejero. Pero la presencia de Eduardo me marcó de algún modo una perspectiva musical, ¿no? Y justo que estábamos hablando de eso sonó la voz de Eduardo con... Tan hermosa, ¿no? Río abajo voy llevando las gangadas, río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va.
yo tus escamas de oro vivo, son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. La verdad que no, estaba pensando qué tocar o qué. Bueno, no fue difícil Salió para esta vos. canción que es tan hermosa, ¿no? Mi destino por el agua es derivar. Wow. Sí. Es la vida, ¿no? Y además el arte popular aparece siempre en el mundo del trabajo. Bueno, la cuestión sí. de la madera, Mucho en el folclore, ¿no? aparece mucho ahí. Es el lenguaje musical donde más, donde hay un abanico temático, digamos, yo diría completo, porque no hay tema que quede fuera del cancionero, ¿no? La vida, la muerte, el trabajo, la fiesta, el amor, la tierra, el paisaje, la distancia, es impresionante, pero además, porque eso es una cualidad de los folclores del mundo, de los pueblos, pero en el nuestro además se lo dice con buena poesía, Tomás. con altísima poesía. Es una joya que tenemos como para abrazarse a eso en medio de este desastre, ¿no? Porque cuando se habla de soberanía, pocas veces se habla de la soberanía cultural, ¿no? Que para mí tiene tanta envergadura, digamos, como concepto, que tranquilamente podría considerarse una cuarta bandera. Mirá, bueno, entra dentro de la soberanía. Dentro de la soberanía, pero yo creo que hay que hacer hincapié en la soberanía cultural, que no es una soberanía artística, no, es cultural. O sea, las pertenencias, los haceres, las realizaciones de los pueblos, porque ahí está su memoria, ¿no? Ahí están sus huellas y dónde pararse para enfrentar el destino. Pero me parece que la clase política está un poquito en deuda con la cuestión de la memoria cultural de nuestro pueblo y levantarla como bandera, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que trabajar. Bueno, ahora directamente la agrede el gobierno. Sí, pero sí. Bueno, no, pero este gobierno no tiene patria. no tiene patria. Sí tiene patria. Está Tiene, lejos. le queda lejos, sí, le Está queda lejos. lejos. Por eso ni siquiera le cabe la traición a la patria, porque no se puede traicionar lo que no se tiene, digamos, ¿no? Yo creo que es apátrida, ¿para qué vamos a hablar de este No, por eso, mamarracho? me interesa esto que decías, y sí suena muy sensato eso de que no puede haber independencia política sin soberanía cultural. Claro, Y no sí. puede haber soberanía cultural sin soberanía política, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es como una dialéctica entre ambas cosas. A pesar, sin embargo, hay pueblos que están dominados, pero por su arraigo fuerte mantienen una identidad poderosa, qué sé yo, el pueblo boliviano, por ejemplo, ¿no?
siglos de sometimiento, pero esas huellas están firmes. Eso es lo que permite que cuando aparece un líder popular, consiga una adhesión y hay una base popular que sostiene, ¿no? Así es. Sostiene fuerte eso. las conquistas, sostiene las reivindicaciones. Es un tema muy interesante, Así ¿no? es. Sí. Ahora vos hablaste de arraigo recién Sí, y vos sos tucumano. soy tucumano. Sos argentino, sos tucumano y estás acá en Buenos Aires. ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo? ¿Cómo llegaste? Porque me parece que ahí hay una historia también para contar. Bueno, soy de la generación que militaba, no toda, pero buena parte. En mi caso, a fines de los 60, ¿no? Que el ingreso universitario era como prácticamente el pasaje natural a una militancia, ¿no? En esos tiempos. Inclusive nosotros levantábamos la consigna de que no militar era también un hecho político, ¿no? Bueno, y estuvimos con ese compromiso. Yo estuve en las líneas de lo que se llamaba el peronismo revolucionario, ¿no? John William Cook y Quiero aplaudir acá. por supuesto, sí. Sí, Rearte, y bueno, todas las proyecciones de esa militancia derivaron en lo que ya se conoce, ¿no? La JP, las organizaciones político-militares, que son denostadas en este tiempo, y creo que allí se pierde de vista no solo los contextos históricos en que se produjeron esas tomas de decisiones, esas posiciones, sino que se pierde de vista el compromiso. O sea, el compromiso de nuestra generación tiene que ser valorado, ¿no? Porque no es joda que no era una expresión de deseo o una apuesta de lenguaje, digamos, era un compromiso con la vida y con bandera. Entonces no se puede denostar así tan tranquilamente como se está haciendo en este tiempo. Bueno, y otras proyecciones fueron el peronismo de base, que no es una proyección de la universidad, al contrario, nosotros desde la universidad asumimos esos desarrollos que se hacían en las bases obreras, sindicales, barriales, como en el caso mío el peronismo de base. Y yo cada vez que lo cuento me siento orgulloso, absolutamente orgulloso de eso. Bueno, en un momento las 3A me echaron el ojo y me fui. Eso, Así de corta. Y ahí te viniste a Buenos Aires. me vine a Buenos Aires a esconderme en la gran ciudad, a ver si pasaba desapercibido, pero era difícil. Soy de una familia éramos 5 hermanos, ya habían secuestrado a un hermano, a Lucho, fue un desaparecido, hasta que 40 años después, creo que en el 2016, identifican sus restos en el Pozo de Vargas de Tucumán. Y otros 3 hermanos éramos militantes, entonces la familia estaba demasiado visibilizada, digamos. Nos fuimos al Brasil, yo me quedé en Brasil con una hermana menor y la hermana mayor se fue asilada a Holanda. Una historia familiar como la de miles y miles de familias. Pero está bueno lo que sí, de la cual estás orgulloso. Absolutamente. El orgullo no significa evadir la autocrítica, por supuesto. Se puede ser autocrítico y Y orgulloso. estar orgulloso. ¿Y a Brasil llevaste la guitarra? ¿Llevaste la guitarra cuando te fuiste a Brasil? Nunca la dejé. ¿Y
¿Tuvo alguna influencia? Yo a veces me escapaba en la época, porque aquella militancia era como rigurosa, ¿no? Claro. Rigurosa. Bueno, no te dediques a la joda, loco, porque... y yo a veces me hacía una escapadita a la peña. Claro. Y ahí estaba. Ahí la No, encontraba. bueno, sí, porque es mi escuela de música, la guitarreada, ¿no? Claro. Es mi escuela, sí. Sí, ¿y en Brasil tuviste alguna influencia? ¿Vos pensás que esos Sí, años sí. ahí te influyeron? Sí, no fue buscada, digamos, pero es como que la musicalidad impresionante de ese país te impregna, ¿no? Te impregna, de alguna manera te Está en impregna. las calles, ¿no? Es Sí. en donde vayas. Donde vayas sucede. está. Sí, yo me doy cuenta y me gusta mucho eso, porque yo amo Brasil por esa experiencia, ¿no? No por la caipiriña ni las boludeces. ¿No esas, o también? No, también, pero lo que pasa es que yo estaba allá cuando estaba Martínez de Hoz y cuando veíamos llegar a los turistas argentinos y sentir que descubrían a Brasil por esas cuestiones turísticas y que compraban 2 por 1, era indignante para nosotros. Claro. Entonces me aferro cada vez más a ese Brasil profundo, ¿no? Lula, ustedes vieron Lula qué estatura que tiene, ¿no? Sí. Bueno, Lula era un obrero metalúrgico y en los años de nuestro exilio surge el PT y en los alrededores de San Pablo surge. Ajá. En una zona metalúrgica que se llama ABC. Se llama así por la A, que es Santo André, la B es San Bernardo do Campo y la C es San Caetano do Sul. Esa región que sería como, ¿qué te puedo decir? Un Avellaneda, Berizo, Matanza. sí, exacto. Proletaria, digamos, en un país donde no había el grado de sindicalización y de combatividad de la clase obrera que teníamos nosotros. Ahí aparece el PT con Lula. ¿Y te quedó algo para tocar de esa época? A ver. Qué hermosura. Estoy haciendo parrillada, ¿eh? Todo suena en esas manos, ¿eh? Sí, esto es parrilla, porque bueno, es como que si estar reunido, guitarreando, tocate esto y bueno, vamos. Ahí va, Vamos. ahí va. Y de Tucumán, ¿qué recuerdos te quedan? Bueno, ¿Alegres o tristes? Porque estamos para hay, eso. lo primero que me viene es
la cuna, la infancia, que ahí está llena de recuerdos hermosos, ¿no? Pero después me viene una tristeza también, porque conocimos una Tucumán altamente combativa, politizada, con la clase obrera azucarera, los trabajadores del surco, de la caña de azúcar, o sea, el proletariado rural, el proletariado industrial, los ferroviarios, porque allá está Tafí Viejo con los grandes talleres que albergaban 5.000 obreros en una ciudad que era extraordinariamente poderosa así en la política, ¿no? Y la cultura. Y estaba la Fotia y líderes sindicales como Benito Romano, como había fábricas tomadas que se autogestionaban como una especie de control obrero de la producción. Y una universidad poderosa, luminosa, que también tuvo un gran protagonismo en esa época, ¿no? Y que esa Tucumán haya... Bueno, después sufre la represión, que fue un modelo de la represión a nivel nacional, no fue casi como el ensayo, y bueno, la gran excusa fue la presencia del Ejército del Monte, del RP en Tucumán, que por otro lado no aparece casualmente, ¿no? Porque Tucumán se parecía a Cuba en algunas cosas. El azúcar, montañas, selvas, yungas, en el caso de Tucumán, proletariado rural, y no es casual que en Tucumán habían aparecido los uturuncos, que fue la primera experiencia, digamos, de una fuerza revolucionaria. De una fuerza, sí, revolucionaria. Después también hacen sus bases ahí en Tucumán y Salta los movimientos de apoyo al Che en Bolivia, claro, liderados por Massetti, en nuestro caso. Y aparece la experiencia en 1968 de lo que era el llamado foco, digamos, o guerrilla rural, que es de las Fuerzas Armadas Peronistas en Tacorralo, en Tucumán. No era casual que ocurran todas esas cosas, había un contexto social que como que permitía que eso existiera, digamos, ¿no? Y que fuese una opción discutible, por supuesto, todo es discutible. Pero la combatividad de ese pueblo como que daba lugar a ese tipo de presencias, ¿no? Y después, claro, viene la represión feroz. Les puedo asegurar que no es ahí, la represión fue indiscriminada en serio, porque si en una familia había un militante sindical, supongamos, arrasaban con la familia. claro. Era tremendo eso. Familias pobres, humildes. Bueno, y después viene la apertura democrática, el restablecimiento de la democracia, y en Tucumán ocurren hechos que todavía nos cuesta asimilar, cuesta entender. Decisiones por el voto, decís. Exacto, cuando se lo vota a Bussi, o ver que el hijo del general Bussi es un tipo que tiene su caudal de votos, digamos. Por suerte es bajo y es menor que antes, por suerte, porque ese es un inepto, un verdadero inepto, un canalla, es un canalla. Ese llegó a negar que existe el femicidio, por ejemplo. Claro. No sé si se acuerdan. Sí, Claro. También cambió la estructura productiva, ¿no? La desindustrialización, todos los proyectos. Eso fue... Después a partir de la dictadura en adelante, cambia la estructura de trabajo. Eso fue durante la dictadura de Onganía, cuando se cierran la mitad de los ingenios azucareros. Claro. El secretario de Comercios era Salimey.
y eso provoca un cambio en la estructura productiva y un éxodo. Un éxodo de todos estos trabajadores. Tremendo, tremendo. Y también provoca, como siempre ocurre, las expresiones artísticas que van dando cuenta de la historia, ¿no? Lo que pasa es que hay provincias que están poco visibilizadas y sin embargo tienen una historia valiosísima, qué sé yo, por mencionar una, el Chaco, qué sé yo, ¿no? Esa dureza del campesinado, del impenetrable, las experiencias que se hicieron de ligas agrarias o de luchas en organizaciones campesinas, no se conoce eso. Hay otras provincias más visibilizadas y lo mismo pasa con, como músico lo digo, con las expresiones folclóricas musicales, ¿no? Hay provincias, Tucumán no está muy visibilizada en ese sentido y yo no sé si eso no es un problema o es una ventaja, digamos, porque cada vez que se mediatiza, se hace mediática una bondad provinciana, la recontracaga, ¿no? Es lo que pasa, a ver, Tilcara, patrimonio de la humanidad, por ejemplo, entonces se llena de turistas, y empieza a crearse una especie de chantaje entre los que van a buscar identidad y los que la dan, ¿no? Es como si hubiese una oficina y a ver, yo te doy el carnet de identidad, vos te volvés en una semana, te volvés amando a la Pachamama y regresando para el carnaval acá, y ya está resuelto el problema. Es la frivolización de esas experiencias. Ahora, vos recién decías que esos cambios lamentables que hubo de la estructura productiva, por ejemplo, en Tucumán, daban origen a su propia música, a su propia... No, es mucho más antigua. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué canción? Bueno, pero son anteriores ya, ¿no? Porque, bueno, digamos, la zafra como realidad, digamos, es una de las más duras. Ahora se cosecha con máquinas, pero en tiempo de cosecha es pelar la caña de azúcar, sacar las malezas y cortarla la caña y cargarla y transportarla. Fue uno de los trabajos, las imágenes de los obreros del surco con unos cueros enormes que asemejaban poncho así en medio de ese malezal, revelan esa dureza, ¿no? Entonces ese tema siempre fue motivo de inspiración. Ya Yupanqui lo hace, a ver. La llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encortada, cantan sus penas los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, cantan sus penas los tucumanos. Y allá en los cañaverales, cuando la luna viene, no me acuerdo la letra, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros, tucutuco el bichito de luz, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Lunita del camino, lunita de mi paz, en la pobrecita samba del sur, cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, la la
la cantan siempre los tucumanos. Qué lindo. Hay mucho más, Amado, ¿eh? Hay Sí, mucho. pero en la canción tucumana aparece siempre esto de la luna, ¿no? Sí, aparece más la caña que la luna, ¿no? Más la caña que Más la la caña. Sí, sí, sí. Aparece más. Lo que pasa es que la luna la consagró Yupanqui, Claro. ¿no? Con la luna tucumana. Pero después aparecen otros poemas. Por ejemplo, hay un poeta tucumano que falleció ya hace tiempo, llamado José Augusto Moreno, que toma una línea García Lorquiana en su poesía y escribe coplas para la luna. Se las voy a decir porque son bellas. Neta. Dice, la luna vino a la sequía, ebria de noche, callada, y allí los toros sedientos la bebieron con el agua. La luna vino al estero, mimbre, totora y retama, y se tapó con el agua para que nadie la mirara. Hay una luna de sueños, sueños de noche callada, que va robando mi vida por su sangre enamorada. Grande, Juan. Bueno, eso es lo que les quiero decir cuando me refiero a la poesía en el folclore, ¿no? La poesía de Castilla, Hamlet, Lima Quintana, Tejada Gómez, Petrocelli, Nela Castro, Jaime Dávalos, Pepe Núñez. Este mismo poeta se alzaba en la noche en las peñas, bebía José Augusto Moreno y se levantaba así como una especie de profeta de la noche y se producía un silencio, ¿no? Y decía alguna copla. Y yo nunca me olvido una que le escuché y me llegó tanto que no me lo olvido. Dice, copla que andás desbocada, boca de loca mujer, ¿a dónde andarás cantando? Reseca y muerta de sed. La calmaba. Esto de la poesía, pero también de la soberanía cultural, ¿no? Como el sábado pasado estuvo La Charo también cantando coplas ancestrales, ¿no? De los pueblos originarios, y pasó lo mismo. Es impresionante lo que se genera a nivel, los que estamos acá, la emoción, podés ver lo que narra la poesía de la música. Me parece hermoso eso, y también nos hace sentir pueblo, nos hace sentir parte de una misma historia. Es eso, está pasando eso, por suerte, ¿no? Es como un gran refugio, ¿no? A mí me pasa algo que yo no esperaba, y es que yo estoy trabajando más que antes. Pero porque ocurre esto, o sea, trabajo en los circuitos más bien alternativos a los oficiales, salvo que sean, digamos, las salas de municipios que están del lado de uno, digamos. Pero si no, uno ya quedó marginado, y además tampoco buscamos esos espacios, obviamente. Por ejemplo, ahora se hace Guitarra del Mundo, que es un festival extraordinario, y que lo hace UPCN, lo hacía junto con el gobierno nacional, pero decidimos hacerlo sin el gobierno. Y bueno, el esfuerzo es mayor, ¿sí? Los fondos son menores, pero estamos
orgulloso de nuestra decisión, porque no vamos a coincidir jamás en una política cultural con este gobierno. Entonces lo que ocurre es que la presencia de uno, digo de uno porque no me pasa solo a mí esto, ¿no? Es requerida en muchos lugares porque se busca esto que decías vos, ese abrazo, esa comunicación para sentir que se respira la patria, ¿no? Se la puede respirar a través de una canción. Claro que sí. Claro ¿Sí? que sí. Entonces, el resultado es que estoy laburando muchísimo, cansadísimo. Bueno, nos pone contentos. Mañana, tengo los datos de A mañana. ver, mañana cómo es. Mañana es a las 20 horas. Ah, gracias por avisarme. 20 horas, tenés que estar ahí un ratito antes. A las 6 te tenés que despertar. Teatro Catalina Sur en La Boca, también un gran ámbito cultural, popular, todo lo que se produce en el teatro es increíble, es teatro comunitario además, y bueno, van a estar ahí en La Boca y las entradas se compran anticipadas por Alternativa Teatral. Muy bien. Para los que quieran ir, un lujazo. Anticipada quiere decir que mañana, ¿eh? Sí, no ya. tiene Puede ser el tanto mismo tiempo día, lo quedó, una es solita ahora. Claro. Juan, ¿sigue habiendo peñas en Tucumán? ¿Sigue funcionando? Seguramente sí, mejor dicho, sí hay. Lo que pasa es que ha cambiado un poco el concepto de la peña. La que yo recuerdo, bueno, mejor dicho, había dos tipos de peñas. Una peña como que se basaba más en tener un escenario y artistas y el público escuchando, ¿no? Y la peña sin escenario. El escenario es cada mesa. El que canta está en su mesa y el resto escucha, ¿sí? Ese tipo de peñas, desgraciadamente, Ya no está. es como un espacio en extinción. Desgraciadamente, porque el tipo de comunicación que se da en ese cara a cara tiene la emoción ahí clarita, directa, vivida ahí en el momento, ¿no? En los rostros, los gestos, lo que dispara una poesía, un cantor, una cantora, una guitarra en el momento, ¿no? Y eso está bastante sustituido en estos tiempos, ni hablar por el fenómeno de las redes, ¿no? Claro. Que sustituyen ya de manera muy cruel el contacto humano, ¿no? Entonces eso es otro tema. Pues no sé si se puede tener soberanía cultural con el reinado de las redes, digamos. Habría que pensar ya claramente en un sabotaje a las redes. Bueno. Con esto, una nueva anécdota. No, y bueno, queda claro en esta charla. ¿Tienen teléfono de abogado ustedes? No. Pero quédate tranquilo que No, para que muchos me lo lo den pueden a mí. hacer cuando llegue el momento. Te escuchaba en esta charla y queda muy claro que el arte es político por expresión o por no expresión, ¿no? Como decías, esto no militar también es una forma de tomar una posición política y en el arte, con tu discurso, me parece que queda claro eso mismo. Pero ahora hablabas de las redes, hablabas de los nuevos tiempos. Esa peña que vos describías me parece una peña más horizontal, donde todas y todos somos iguales, aún el artista y quienes nos toca escuchar, o quienes decidimos escuchar. Y si vos hoy tuvieras un pibe, una piba, que quisieras decirle, che, escucha esto, que acá está nuestra vida, nuestra cultura, ¿qué canción le cantarías? Ah, la pucha, es difícil, muy difícil. Qué difícil. Pensaría en una de Yupanqui y otra de Eduardo Falú. Bueno, dale nomás. ¿Por qué pensar si puedes tocar? A ver. ¿Sos vos, Chiqui, la que está allá en el fondo? ¿Sos Chiqui? Hola. ¡Qué buena vista, papá! Sí. Gran cantora que tenemos la ¿Y Chiqui. querés invitarla a que venga a cantar? Claro, vení, Vení, vení. chiqui. Yo estoy chocho porque...
le quiero dedicar a mi amigo Pablo Fontevila, tucumano, todo esto. Sí, sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Venga, chiqui. Querido, qué vista, Es que me operó de catarata. Ah, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué querés tocar? No, lo que vos quieras. Parada nomás. Ah, que necesito. Lo que, Toda lo acá que medio- quieras. Haga su espacio. Yo traje mi aparato porque ahora en un rato cantamos con Lucrecia Merí. Así que Ah, pero qué bien. así que me traje ya. toda la parafernalia. Bueno, estamos chochos, ¿eh? ¿Qué Yo la dicen? estaba ¿Qué dicen mal. quienes están acá? Aplauso fuerte, viejo. ¿Qué querés que cantemos? Es como una Se pena. armó la peña. Así, la peña, claro. ¿Querés que hagamos la zambita que siempre hacemos? Ah, ¿Cómo se sí, llama? sí, sí. Copla de regreso. Coplas del regreso. Gracias. ¿En qué tono sería? En mi. Bien, bueno. La ausencia te hizo más pura, casi azul la lejanía. Dioses del cielo y del mar mudaron de ausente mía. Dioses del cielo y del mar cuidaron de ausente mía. Si con calvario y con muerte resucité al tercer día, no fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. Tu hecha primavera pones al que ha venido a tu lado en su hoja del corazón, un beso recién cortado en su hoja del corazón, un beso recién cortado. Cielo y mar juntan su rima a la nuestra ya.
un beso recién cortado. Bueno, cuánto amor, cuánta patria, muchas gracias. No, miren, reforcemos la idea de la poesía. Esta samba se llama Coplas del Regreso y asocia el regreso con la resurrección y la resurrección con Cristo, ¿no? El poeta es Luis Franco, un tremendo poeta, investigador, escritor y político catamarqueño, pero tremendo. Comunista. Eso es lo que pasa con el centralismo, desconocer esas realidades de las provincias. Entonces él haciendo esa asociación de la resurrección con el regreso, él dice, no fue... Milagro sabiendo. Claro, pero antes, como dice, sí por... Calvario con muerte resucité al tercer día. Sí, con calvario, con muerte resucité al tercer día. No fue milagro sabiendo que por tu amor yo volvía. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pará. Mañana lo pueden ir a ver a Juan en La Boca a las 20 horas. Así que los invitamos a todas y todos que puedan compartir un momento con Juan, su arte, su música. Y Marcelo Mogilevsky. Y Marcelo Bolneski. Y ahora la soberanía cultural argentina. Y seguimos, Gracias. porque ahora viene Lucrecia Americó para cantar con Chiqui Ledesma, así que quédense, que sigue esta peña.